El ego. ¿Qué es el ego? Es una instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. O sea, el ego es lo que nos permite expresarnos como individuos separados. Existen formas en las que el ego se experimenta. El primero sería el ego sano, y esta manera es el cómo el individuo expresa su individualidad, quién es, sus gustos personales, las creencias que elige, sus preferencias, decisiones y necesidades, y la manera en la que el individuo se reinventa cada vez que algo de sí mismo ha dejado de ser funcional. Porque por mucho que trabajemos en nuestro interior, en el plano físico, siempre seremos individuos individuales. Vaya. En la forma sana, somos más conscientes de lo que elegimos y del impacto que nuestras elecciones tienen en nuestras experiencias, así como desarrollamos una flexibilidad para estar en desacuerdo con creencias, hábitos y perspectivas que pensábamos que eran la única manera de ver, entender y hacer las cosas. Por el contrario, el ego insano, esta manera egoica es sumamente destructiva y autodestructiva. Se alimenta de las estrategias de supervivencia que adquirimos en la infancia y que son aprendidas de nuestros progenitores. Y cuando estamos en este polo del ego descentrado, somos sumamente reactivos. Es cuando las heridas, juicios, roles familiares, lealtades, miedos e inseguridades del niño que fuimos y que este niño continúa existiendo en las sombras de nuestro inconsciente, tienen el control sobre nosotros aún en nuestra etapa adulta y hace que nos enganchemos en una batalla de supervivencia con otras personas o experiencias que comparten y complementan nuestras heridas o conflictos, causándonos entre sí mucho sufrimiento los unos con los otros, pero también mostrándonos esa apertura de cómo funcionamos desde nuestras sombras. Si sabemos observar e interpretar los escenarios, pues sabremos exactamente cómo encaminar este estado insano de nuestro ego, pues al estado sano, paso por paso, limpiando una a una nuestras estrategias de supervivencia. Bueno, ¿y qué es una estrategia de supervivencia? Es un sobreesfuerzo realizado para compensar una parte de nosotros que entendimos de niños que no puede ser amada y que en realidad esta parte de nosotros que consideramos insuficiente para aceptarla, celebrarla y amarla, pues no existe. Y como sé que esto a primera instancia puede ser un poco difícil de comprender, les daré un poco más de contexto. El exterior siempre busca maneras de ejercer control sobre nosotros. Existe un sistema que se beneficia a través del control de las masas, es decir, nos venden constantemente parámetros para medirnos como dignos o indignos, valiosos o no valiosos, capaces o insuficientes, atractivos o desagradables, realizados o fracasados y demás cosas, creando un constante bombardeo de inseguridades e insatisfacción hacia nosotros mismos. Pero este parámetro de medida solo está basado en la opinión de alguien, y cuantas más personas acepten y compartan esta idea y se vuelva una creencia o perspectiva compartida por las masas, entonces se comienza a tener un peso significativo que hace que esta perspectiva se comience a vivir como una realidad. Un ejemplo sería la tan larga etapa en la que se creyó que las mujeres no tenían el mismo valor que los hombres. Esta creencia, impulsada por la religión y otros factores, se aceptó como una verdad, se vivió como una verdad, y por muchos años fue un problema social severo del cual aún hay secuelas, pero que en la realidad todos contribuimos. No se nos enseña a cuestionar, a reflexionar, a ver las propuestas del exterior como algo en lo que debemos estar atentos, a clasificar como destructivo o sano para nosotros. Se nos enseña a esperar a que el exterior nos muestre los parámetros para definirnos, para aprobarnos o desaprobarnos, y en consecuencia vivimos en caos y en mucho sufrimiento. Esta realidad vendida por el entorno, aceptada por las masas y asumida como la realidad, nos impide sentirnos en paz con nosotros mismos. Esto que hemos interiorizado nos mantiene en conflicto con nuestra capacidad para solo ser. Y este conflicto que tenemos con nosotros mismos es lo que como adultos le mostramos a nuestros hijos. Los adultos han entendido una realidad ficticia. Se les vende que el amor a sí mismos debe ser condicionado. Los adultos viven en conflicto pensando que esto los define
y en conflicto con otros, porque si no estás en paz contigo, lo único que puedes compartirle a otros es tu guerra interna. Cada individuo tendrá una batalla personal y exteriorizará su guerra interna usando los parámetros con los que se evalúa a sí mismo para condicionar su aceptación o su amor a los demás. Los otros tomarán esos parámetros como personal, como un ataque directo, y entonces usarán a su vez sus parámetros de condicionamiento para defenderse hacia aquellos que creen que los están atacando cuando solamente pues se muestran unos a otros la forma en la que se condicionan el amor, la aceptación y el reconocimiento a sí mismos. Porque si yo no puedo amarme en el fracaso, en el error, en mi propio cuerpo, entonces, ¿cómo podría darle eso a otro? Lo mismo pasa de los padres a los hijos. Todo lo que los padres no puedan amar de sí mismos, todos aquellos factores que les impidan amarse tal y como son, pues lo usarán sin darse cuenta sobre sus hijos. Condicionarán sin querer el amor a sus hijos y ellos a través de su experiencia con sus progenitores aprenderán que no deben amar ciertas partes de ellos. Aprenderán a condicionar su amor por ellos mismos y condicionarán todo lo que ven en el mundo a través de sus filtros de los parámetros que aprendieron. Volviendo esto una cadena que solo aquellos que entiendan que sus conflictos no son sus conflictos, que sus creencias no son sus creencias, que lo que creen que son está lleno de prejuicios que escucharon de sus padres y que lo que sus padres creían estaba lleno de conflictos y opiniones de sus padres, o sea, de sus abuelos, y que esto era influenciado por las cuestiones externas y que las formas en que vivimos es un destino creado por alguien más, hasta que alguien se da cuenta que el sobreesfuerzo para dejar de ser quien eres es totalmente innecesario y que toda la agonía que soportamos por condicionarnos nuestro amor a nosotros mismos a partir de los parámetros que vende el exterior es una completa locura. Solo hasta entonces entenderemos que nuestro único trabajo personal es el de ser nosotros mismos y el de hacer lo que nos hace felices, porque para eso hemos sido creados. Si los parámetros de condicionamiento que utilizamos para nosotros no son reales, ¿qué pasaría si no hubiera nada que probar, ninguna razón por la que correr, ninguna razón por la que exigirse más de lo que uno puede ofrecer? ¿Qué pasaría si no se tratara de buenos y malos? ¿Qué pasaría si no se tratara de lo correcto, lo incorrecto? ¿Qué pasaría si siempre fuéramos dignos de amor y esta lucha fuera totalmente inútil? ¿Qué tipo de persona descubriríamos que somos si nos permitiéramos cambiar el punto de vista? Si siempre fuimos suficientes, entonces, ¿qué estamos haciendo?